40. Mi nombre es Francisco Delgado y hoy terminamos. Hoy terminamos el curso y vamos a ver qué depara Dios para lo que viene. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues como les decía, hoy terminamos ya la historia de la salvación. Hoy estamos viendo ya el fin del Antiguo Testamento y la llegada de los romanos, que es muy interesante porque esa etapa poca gente la conoce. Bueno, ahora sí, vámonos a la Biblia. Vamos a la muerte de Judas, capítulo 9, versículo 4. Viene un ejército de 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Vienen contra Judas. Versículo 5. Judas por su parte había levantado su campamento en Eleasa y tenía consigo 3,000 de entre los mejores soldados. Entonces viene un ejército de 22,000 contra un ejército de 3,000, y no solo eso. Dice el versículo siguiente: cuando vieron que los enemigos eran tan numerosos, se asustaron y muchos huyeron del campamento. No quedaron más que 800. Esto se me olvidó marcarlo con verde porque es muy importante. Entonces Judas se queda con un ejército nada más de 800 personas y va contra 22,000. Por muy fuertes que fueran, esto sí es muchísimo, no es ni el 10%. Estamos hablando del 4% más o menos. Versículo 7. Judas vio que su ejército se desintegraba en el preciso momento en que el combate les venía encima. Quedó consternado, pues ya no tenía tiempo para reunir a los fugitivos. Vamos a ver qué hace Judas, si huye o se queda ahí. Versículo 8. A pesar de eso, dijo a los que se habían quedado con él: de pie, ataquemos a nuestros enemigos y veamos si podemos vencerlos. Sus compañeros trataron de disuadirlo diciéndole: pero por ahora lo único que podemos hacer es salvar nuestras vidas. Volveremos luego a reemprender la lucha junto con nuestros hermanos, pues en realidad somos muy pocos. Versículo 10. Judas les respondió: nunca haré eso. Líbreme Dios de huir frente a ellos. Este era el carácter, la actitud de Judas siempre, no echarse para atrás. Era muy atrabancado, muy aventado, muy hacia adelante, pero a veces eso también es un error. Seguimos con el 10, dice: si ha llegado nuestra hora, muramos como valientes por nuestros hermanos, pero no hagamos algo que pueda mancillar nuestro honor. Judas dice: ha llegado nuestra hora. Eso nos recuerda a Jesucristo. Muchas veces dijo o decía el Evangelio: no ha llegado su hora, no había llegado su hora, y por eso no podían matarlo. Pero hay un momento en que dice Jesús: la hora ha llegado, y lo capturaron y lo mataron. Versículo 11. El ejército salió del campamento para enfrentarlos, habiendo dividido en dos la caballería. Los honderos, los arqueros marchaban adelante, y las primeras filas estaban formadas por los más valientes. Si notamos aquí, ya hay una evolución, digamos así, en el ejército de Judas. Ya no solo son los guerreros y los honderos, ahora también hay arqueros, hay caballería. Este es un ejército, a pesar de lo pequeñito que es, un ejército muy fuerte porque se ha formado en la guerra, en las batallas continuas, constantes por varios años, por lo menos 6 años ya. Siguiente versículo, el 12. Báquides iba con el ala derecha. La infantería avanzaba por ambos lados al son de trompeta. Báquides es el enemigo. Los que estaban con Judas tocaron también la trompeta, y la tierra se estremeció con los gritos de los ejércitos. El combate comenzó en la mañana y duró hasta la tarde. Vamos a subirlo. Judas vio que Báquides y sus tropas más firmes se hallaban a la derecha, junto con los más valientes, que se congregaron a su alrededor. Rompieron el ala derecha de Báquides y la persiguieron hasta el cerro de Azara. Fíjense cómo Judas, a pesar de que tiene poca gente, es capaz de echar en corrida a los más fuertes de aquel ejército. Sin embargo, vamos a ver qué pasa.
Pero al ver que el ala derecha había flaqueado, los sirios, que formaban el ala izquierda, se lanzaron tras Judas y sus compañeros y los pillaron por detrás. Es decir, tenían un ejército adelante y otro atrás. Eso, y siendo ellos tan pocos, eso era imposible ya. 17. El combate se hizo encarnizado y cayeron muchos en ambos lados. Judas también cayó, y el resto de sus hombres huyó. Jonatán y Simón tomaron el cuerpo de su hermano Judas y lo sepultaron en la tumba de sus padres, en Modín. Todo Israel lo lloró e hicieron por él un gran duelo, repitiendo por muchos días esta lamentación: ¿cómo es que ha caído el héroe que salvaba a Israel? Esto me recuerda a los discípulos de Emaús, que van muy tristes por el camino de Emaús. Lucas capítulo 24 es el final. Van muy tristes porque ha caído su héroe, Jesucristo. ¿Cómo es que lo han matado? Ellos no lo entienden. Versículo 22. El resto de las acciones de Judas, sus guerras, sus actos de valentía y sus títulos de gloria, no fueron escritos porque eran demasiados. Después de la muerte de Judas, los renegados salieron de la oscuridad en todo el territorio de Israel y volvieron a figurar todos los que hacían el mal. Una vez que muere Judas, el mal vuelve a brotar por todos lados en Israel. Los malvados vuelven a ser de las suyas. Vamos al versículo 28. Entonces se reunieron todos los partidarios de Judas y le dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano Judas, ya no tenemos a un hombre de su valentía para que dirija la guerra contra nuestros enemigos, contra la gente de Báquides y de todos aquellos que odian a nuestra nación. Por eso te hemos elegido, para que lo reemplaces como nuestro jefe y general. Tú dirigirás nuestros combates, y desde ese momento Jonatán tomó el mando y la sucesión de su hermano Judas. Palabra de Dios. Jonatán, o Jonatán, como le quieran llamar, yo le llamo Jonatán porque he visto a muchos que le llaman Jonatán, muchos expertos, y también porque, pues, como no tiene H, me suena así como que está en español, le pongo Jonatán, ¿no? Pues resulta que Jonatán va a ser muy aguerrido, tan aguerrido como su hermano, pero no tan atrabancado. Va a ser muy buen político Jonatán también. Eso lo va a diferenciar mucho de su hermano. Y algunas guerras las va a ganar en el campo de batalla y otros en la política. Este libro de los Macabeos, y especialmente después de Judas, se vuelve complicado de explicar por la razón de que la cantidad de personajes es enorme, la cantidad de sucesos también. Llega un rey, a los 2-3 años llega otro que lo reta, lo tumba y se convierte en el nuevo rey, el nuevo emperador. Y luego llega otro a los 3-4 años y así, o sea, no duran mucho. Entonces es muy difícil recordar los nombres de todos estos personajes. El año 160. Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Este año del que está hablando el libro de los Macabeos, desde la semana pasada lo veníamos viendo, no se refiere antes de Cristo. Es otra numeración. De hecho, estaba aumentando. Por ejemplo, aquí es el año 160. El siguiente año será el 161. Si es antes de Cristo, sería el 160. Y el siguiente año sería el 159, porque viene de regreso. Va bajando hacia Jesucristo hasta que llegue al año 0, cuando nace Jesús. Bueno, el año 160 Alejandro, hijo de Antíoco Epífanes, organizó una expedición y ocupó Ptolemaida. Fue bien recibido, comenzando allí su reinado. Ya vimos a Antíoco IV Epífanes. Bueno, ahora viene su hijo, que le viene a hacer la guerra al que quitó a Antíoco. Así se las van a gastar en esta etapa de los Macabeos. Versículo 2. En cuanto supo la noticia, el rey Demetrio reunió un ejército muy poderoso y marchó en son de guerra contra aquel. Demetrio envió a Jonatán cartas amistosas en las que le prometía colmarlo de honores.
Vimos en el capítulo anterior cómo por órdenes de Demetrio, Báquides, su general, mata a Judas y ahora Demetrio le pide amistad a Jonatán. Jonatán, les decía, va a ser muy buen político, pero no va a traicionar nunca a su país. Eso es muy importante. Vamos a ver qué sucede. Pues decía, versículo 4, hagamos pronto la paz con esos hombres antes de que la hagan con Alejandro en contra nuestra. Alejandro, el nuevo rey, digamos. Vamos más adelante. Versículo 15. El rey Alejandro supo de las promesas que Demetrio había hecho a Jonatán. Le contaron sobre las guerras y las hazañas en las que se había distinguido tanto aquél como sus hermanos, como asimismo las pruebas que habían tenido que sufrir. Estas guerras contra Demetrio, muchas de ellas, contra Antíoco, otras de ellas, contra diferentes reyes, ¿no? Le platican a este hombre que viene de fuera, que no sabe, y vamos a ver qué dice, versículo 16. Entonces el rey exclamó, ¿dónde hallaremos un hombre como él? Hagámoslo nuestro amigo y nuestro aliado. Le escribió pues una carta redactada en estos términos. El rey Alejandro saluda a su hermano Jonatán. Como nos han hecho saber que eres un hombre muy valiente, mereces ser nuestro amigo. Por eso te hacemos ahora mismo, y esto es muy importante, por eso te hacemos ahora mismo el sumo sacerdote de tu nación. Un rey extranjero que viene a decirle a los judíos quién va a ser el sumo sacerdote. Qué interesante eso. Y te otorgamos el título de amigo del rey. Al mismo tiempo le mandó un manto de púrpura. El manto de púrpura, esto es muy importante para Jesús, solo lo va a utilizar el rey, el emperador, o en el caso de los judíos, el sumo sacerdote. Jesús llevaba un manto púrpura. Al mismo tiempo le mandó un manto púrpura y una corona de oro. Así tú serás uno de los nuestros y nos mantendrás tu amistad. Versículo 21. Así fue como en el 7º mes del año 160, para la fiesta de las tiendas, Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados, reclutó tropas y fabricó armas. Esto es bien interesante porque algunos autores, algunos biblistas, teólogos, por alguna razón dicen que esto es un pecado porque dicen que Jonatán no es sacerdote o no es levita más que sacerdote. Resulta que vimos ya en el capítulo, déjenme lo busco así rápido, aquí no me muevo, versículo 20 estamos. Capítulo 2, dice el versículo 1. Por esos días un sacerdote de nombre Matatías, ¿se acuerdan de Matatías? Yo me acuerdo mucho por el nombre, porque alguna vez le dije a un grupo, le dije, es Matatías, pero no ha matado a ninguna tía. Y por eso me acuerdo tanto de este nombre. Bueno, pues este hombre es sacerdote, por ende sus hijos son sacerdotes. Por eso yo no entiendo por qué algunos, no todos, algunos autores dicen que no es sacerdote Jonatán, entonces no podía ser el sumo sacerdote. Se los dejo ahí por si, bueno, luego ustedes también se lo encuentran eso. 20, vamos en el 20. 21, perdón. Así fue como en el 7º mes del año 160 para la fiesta de las tiendas, Jonatán se revistió de los ornamentos sagrados, reclutó tropas y fabricó muchas armas. Demetrio, el enemigo de Alejandro, que acababa de llegar, quedó muy contrariado con eso. ¿Qué hemos hecho?, decía. Alejandro ha sido más rápido que nosotros para ganarse la amistad de los judíos y reforzar su posición. Pues bien, yo también les voy a escribir para persuadirlos ofreciéndoles honores y beneficios, para que así vengan a ayudarme. Como los malos políticos, ¿no?, que prometen y prometen y prometen, que al cabo que prometer no cuesta nada. Bueno, 25. Les escribió pues esto: el rey Demetrio saluda a la nación de los judíos. Y le hace un listado larguísimo de todo lo que le va a dar. Le va a dar muchísimas cosas. Como luego dicen, le promete el oro y el moro, le promete todo.
todo lo que quiera, sin impuestos. Incluso el mismo rey promete que él va a dar una especie de impuesto a los judíos. O sea, le promete todo. Pero hay algo que es muy interesante, versículo 30. Desde ahora y para siempre dejo de percibir el tercio de los productos de la tierra y la mitad de las frutas de los árboles que hasta aquí me correspondían. Pero luego dice esto: tanto en el territorio de Judá como en los 3 distritos de Samaria y Galilea que están anexos. Aquí se nos habla ya por primera vez, creo yo, de esta zona conjunta: Judá, Samaria, Galilea. Judá al sur, como ya sabemos, Samaria va a quedar al centro, y la Galilea, Galilea de los gentiles dirán, en el norte, la Galilea helenizada, como de griegos, vamos a llamarlo así. Y en este territorio se va a mover Jesús. Aquí aparece este territorio. Vamos más adelante a ver qué contesta Jonatán. 46. Cuando Jonatán y el pueblo oyeron esas palabras, no las creyeron. Se negaron a confiar en ellas, pues recordaban muy bien el mal que Demetrio había hecho a Israel y cómo los había oprimido. Optaron pues por el partido de Alejandro, que veían más ventajoso para ellos, y fueron sus fieles aliados. El rey Alejandro organizó para entonces un gran ejército y avanzó contra Demetrio. Los 2 reyes se trenzaron en combate y el ejército de Demetrio dio vuelta a la espalda. Alejandro lo persiguió y logró imponerse. Luchó enérgicamente hasta la puesta del sol, y Demetrio fue muerto ese mismo día. Cae otro emperador. Y van a estar cayendo. De hecho, viene Demetrio II y Demetrio no sé qué. Vienen muchos. Vamos más adelante. Vamos a ver qué pasa con Alejandro ahora, el nuevo rey. El rey Alejandro escribió a Jonatán que fuera a visitarlo. En vista de eso, después de la guerra, ¿no? Dice, en vista de eso, Jonatán se dirigió a Tolemaida con un gran cortejo. Se encontró allí con los 2 reyes, con el rey Ptolomeo, que es el rey de Egipto, y también Alejandro, que es el rey del imperio Seleucida, Seleuco. Se unen porque se va a casar Alejandro con la hija de Ptolomeo, y de alguna manera para firmar las paces y no estar en pleito esos 2 imperios. Dice, en vista de eso, Jonatán se dirigió a Tolemaida con un gran cortejo, se encontró allí con los 2 reyes, les dio tanto a ellos como a sus amigos plata y oro. Distribuyó muchos regalos y conquistó su favor. Por eso les decía que este hombre, Jonatán, es muy buen político, ¿sí? Sabe cómo moverse. Lo que no tenía su hermano era de guerra. 61. Algunos renegados, la peste de Israel, se habían juntado y se presentaron para quejarse de él. Pero el rey, el nuevo rey, no les prestó ninguna atención. Ordenó más bien que Jonatán dejara la ropa que llevaba para vestirlo de púrpura, lo que así se hizo. Estamos en un país extranjero, en una ciudad extranjera, en medio de 2 reyes, y Jonatán va a ser vestido de púrpura. Luego el rey, versículo 63, luego el rey lo hizo sentarse cerca de él, y dijo a sus secretarios, vayan con él a la ciudad, y proclamen esto: nadie venga a quejarse de él por cualquier asunto, y nadie trate de molestarlo por cualquier motivo. Cuando sus acusadores vieron los honores que le habían hecho, y cuando oyeron la proclamación que se hacía, salieron todos huyendo. El rey le concedió el honor de contarlo entre sus primeros amigos, y lo nombró jefe supremo y gobernador. Después de lo cual Jonatán regresó muy feliz a Jerusalén, sano y salvo. El año 165, Demetrio, hijo de Demetrio, aquí viene Demetrio II, llegó al país de sus padres procedente de Creta, apenas 3-4 años después. O sea que no duran mucho estos hombres. Cuando el rey Alejandro lo supo, quedó muy desconcertado y regresó a Antioquía. Vamos más adelante. Aquí subrayé a Simón, porque resulta que ahora ya no va a haber un solo ejército, que es el de Jonatán. Ahora Simón, su hermano mayor,
el que iba a ser, según el papá de ellos, Matatías, iba a ser como un padre para ellos porque era un hombre sabio, pues él también ya tiene un ejército. Bueno, ya son 2 ejércitos judíos. Cuando Jonatán vio que las cosas se daban favorables para él, escogió unos hombres a los que mandó a Roma para confirmar y renovar la amistad con los romanos. Bueno, Jonatán comete el mismo error de su hermano, sigue llamando la atención de los romanos. Ellos buscan en los romanos algún momento ser sus aliados, pero Roma todavía está lejos. Pero siguen llamando su atención. Le manda una carta igual que su hermano. También Simón le va a mandar una carta a Roma y el sucesor de Simón, ahí ya va a haber problemas. Vamos a ver más adelante. Bueno, pero aparece pues Trifón. Entonces aparece Trifón, que era uno de los rebeldes, que trae al niño, hijo de Antíoco, de Arabia. Y alrededor de él se forma otro ejército. Y no duran muchos años, es lo interesante. Versículo 39. Trifón quería reinar en Asia, coronarse como rey y apreciar al rey Antíoco, pero tenía miedo de que Jonatán se lo impidiese y declarase la guerra. En este punto los judíos son conocidos por ser muy férreos guerreros. Tenían miedo de los judíos, porque con ejércitos relativamente pequeños acababan con ejércitos enormes. Por eso Trifón buscaba la manera de apoderarse de él y de darle muerte. Se puso en camino y llegó a Bet-Sheán. Jonatán salió a su encuentro con 40,000 de entre los mejores hombres y marchó contra Bet-Sheán. Entonces ya el ejército de los judíos es de 40,000 hombres. Cuando Trifón vio que Jonatán llegaba con un poderoso ejército, no se atrevió a apresarlo. Lo recibió con todos los honores, se lo recomendó a todos sus amigos. Fíjense la política de este hombre, ¿no? Y de muchos hoy en día, por cierto. Le ofreció regalos y ordenó a sus amigos y a sus soldados que le obedecieran como si fuera él. ¿Dónde he escuchado yo eso? Dijo luego a Jonatán: ¿por qué cansas a todos esos hombres, siendo que no tenemos conflicto? Mándalos de vuelta a su casa. Quédate solo con algunos para acompañarte y ven conmigo a Tolemaida. Pondré esa ciudad en tus manos, como también las demás fortalezas, las otras tropas y a todos los servidores del rey. Luego me volveré a Antioquía, pues para eso vine. 46. Jonatán le creyó, grave error, e hizo como el otro le decía. Despachó a sus hombres que volvieron a Judea, no reservándose para sí más que 3,000. Mandó 2,000 a Galilea y se quedó con 1,000 para que lo acompañaran. Pero en cuanto Jonatán entró en Tolemaida, los habitantes cerraron las puertas, lo tomaron prisionero y mataron a espada a todos los que lo acompañaban. Palabra de Dios. Entonces, Jonatán, que es buen político, aquí se le fue. Lo traicionan, evidentemente, y lo capturan y matan a 1,000 de su ejército. Luego, Trifón manda matar a los otros 2,000 que se quedan, creo que en Galilea. Sí, en Galilea. Y ellos huyen, se van a Jerusalén y avisan. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos al capítulo 13. Ya vamos a llegar con Simón, el otro ejército de los judíos. Vamos en 1 Macabeos 13:1. Dice: supo Simón que Trifón había formado un gran ejército para invadir el territorio de Judá y devastarlo. Viendo que el pueblo tenía miedo, que reinaba el terror, subió a Jerusalén y reunió al pueblo. Entonces Simón es el mayor de los macabeos. Vamos a ver qué va a hacer. Lo arengó con estas palabras: ¿saben ustedes todo lo que mis hermanos, yo mismo y toda la casa de mi padre hemos hecho por nuestras leyes y por nuestra religión? Todos mis hermanos dieron la vida por Israel y he quedado yo solo. Pero líbreme Dios de ponerme a resguardo en momentos difíciles. Para mi vida no vale más que la de mis hermanos, porque mi vida
no vale más que las de mis hermanos, tampoco es un hombre cobarde. Si algo tenían los macabeos es que no eran cobardes. Ya que las naciones que nos odian se han puesto de acuerdo para destruirnos, yo haré justicia a mi pueblo, al templo, a nuestras mujeres y a nuestros hijos. Al oír esas palabras se despertó el espíritu del pueblo, y respondieron con grandes aclamaciones: Tú serás nuestro jefe en lugar de Judas y de tu hermano Jonatán. Dirígenos en el combate y haremos todo lo que nos digas. Jonatán sigue vivo, está capturado, pero sigue vivo. Vamos un poquito más adelante. 14. Cuando Trifón supo que Simón había tomado el mando en lugar de su hermano Jonatán y que estaba listo para atacarlo, le mandó unos mensajeros. «Tenemos preso a tu hermano Jonatán», dijeron, «a causa del dinero que debe al erario real como alto funcionario», lo cual era una mentira, evidentemente. Vamos un poquito más adelante. Los hombres de la ciudadela, otra vez la ciudadela, este lugar que está dentro de Jerusalén, encristado ahí metido, lleno de enemigos de Jerusalén que no lo pueden vencer los judíos. Y esto es bien interesante porque la ciudadela misma es una prefigura muy interesante. La ciudadela es el enemigo metido dentro de nosotros mismos. La ciudadela es ese pecado que no puedes dejar, que por más que te esfuerzas no puedes dejar. Y tienes que estar constantemente luchando contra él. De hecho, ahorita vamos a ver cómo es que logran vencerlo, y se parece mucho a la manera en la que uno tiene que vencer al pecado que lleva dentro. Bueno, versículo 21. Los hombres de la ciudadela mandaron unos mensajeros donde Trifón para suplicarle que fuera rápidamente por el desierto y les llevara víveres. Trifón dispuso toda su caballería para ir allá, pero como esa noche hubo una fuerte caída de nieve, la nieve impidió el paso. Levantó su campamento y se dirigió a Galaad. Antes de llegar a Bascama, ordenó ejecutar a Jonatán, al que enterraron en ese lugar. Y aquí se nos va otro de los héroes, ¿no? 24. Luego Trifón emprendió el regreso para volver a su país. Simón mandó recoger los restos de su hermano Jonatán y lo enterró en Modín, en la ciudad de sus padres. Vamos más adelante, versículo 33. Simón, ya como nuevo jefe de los judíos, reconstruyó las fortalezas de Judá, instaló en ellas altas torres, murallas elevadas, puertas y cerrojos, y dejó allí provisiones de reserva. Simón además escogió a algunos hombres que mandó donde el rey Demetrio, para que hiciera al país exento de impuestos. Demetrio no ha muerto, porque Trifón no hacía más que robar y asaltar. Está muy disminuido Demetrio, pero no ha muerto. 41. Así fue quitado en el año 70 el yugo de las naciones que pesaba sobre Israel. El pueblo de Israel comenzó a fechar sus actas. ¿Cómo fue quitado? Pues que el rey Demetrio les prometió todo y les quitó impuestos, les quitó de todo, ¿no? Porque ya estaba muy mermado y los únicos aliados que tiene son los judíos. Dice el 42. El pueblo de Israel comenzó a fechar sus actas y sus contratos de esta manera. El primer año de Simón, eminente sumo sacerdote, general y gobernador de los judíos. Ahora el líder es Simón. Simón, contrario a Judas, también diferente a Jonatán, Simón es un hombre muy inteligente y también misericordioso. Cada hijo es diferente, es muy interesante eso. Por eso les digo, lean todo el libro, es muy bonito, muy interesante y vamos viendo características diferentes de cada personaje. 43. Por esos días Simón se dirigió a Gaza, la hizo sitiar por sus tropas, construyó torres rodantes y las emplazó para atacar la ciudad. Logró hacer un hoyo desde una de las torres y entrar en la ciudad. Los que estaban en la torre rodante saltaron fuera y cundió el pánico. Los habitantes, sus mujeres y sus hijos subieron a las murallas con sus ropas hechas tiras y lanzando grandes gritos. Le pidieron a Simón que les concediera la paz. Esta ciudad, enemiga de los judíos en este momento, Simón la ataca para quitársela de encima.
pero ve que la gente está sufriendo mucho, ¿no? Entonces dice, le pidieron a Simón que les concediera la paz. Le decían, no nos trates según nuestra maldad, sino según tu misericordia. Algo que los judíos constantemente pedían a Dios. No nos trates según nuestros pecados, sino según tu misericordia. Simón tuvo compasión de ellos y detuvo el combate, pero expulsó a los habitantes de la ciudad, purificó las casas en las que había ídolos e hizo una entrada solemne, entonando himnos, cánticos y salmos de acción de gracias. Después de haber sacado de la ciudad todas las impurezas, puso allí hombres fieles a la ley, luego la fortificó y se construyó ahí una casa. Durante todo ese tiempo, los hombres que ocupaban la ciudadela de Jerusalén no podían ya ni salir, ni circular por el país, ni comprar, ni vender. Estaban sufriendo de hambre y eran muchos los que morían de inanición. La mejor manera de eliminar el pecado es esa, la inanición. Si tu pecado es la pornografía, no lo alimentes con más pornografía. No le alimentes, no le des de comer a ese demonio, porque lo fortaleces otra vez. Si tu pecado es la mentira, ¿qué tienes que hacer? No le alimentes a ese pecado. El pecado que sea que tengas, no lo alimentes porque lo fortaleces una y otra vez. No hagas eso, no cometas este error. Este es el ejemplo que nos pone Simón con estos enemigos que están metidos ahí dentro de Jerusalén. Versículo 50. Le suplicaron a Simón que hiciera la paz con ellos. Este se la concedió, pero los echó de ahí y purificó la ciudadela de cualquier impureza. Finalmente queda libre ese lugar. Se van estos hombres. 51. Entró allí solemnemente el día 23 del segundo mes, el año 171, con palmas y cantos de alabanza, al son de cítaras, címbalos, arpas, himnos y cánticos, porque había sido derrotado el gran enemigo de Israel. Con Jesucristo en Jerusalén se derrota al enemigo. Por eso Jesucristo entra entre gran algarabía, ¿sí?, el domingo de Ramos. 52. Ordenó que se celebrara ese día anualmente. Fortificó la colina del templo situada al lado de la ciudadela y residió allí con los suyos. Viendo que su hijo Juan, aquí aparece otro personaje que va a ser muy importante, era ya un hombre, Simón le confió el mando de todas las tropas y le dio como residencia Gazer. Juan Hircano, así lo van a conocer, Juan Hircano, y al rato vamos a hablar de él. Primera de Macabeos 14:4. El país estuvo por eso en paz durante todo el reinado de Simón. Finalmente logran la paz. Este solo procuró el bien del pueblo, y durante todos sus días el pueblo apreció su autoridad y su fama. Vamos más adelante, versículo 16. Cuando se enteraron en Roma y en Esparta de la muerte de Jonatán, se sintieron muy apenados. Roma, los romanos. Pero cuando supieron que su hermano Simón había pasado a ser sumo sacerdote en lugar de aquel que era dueño de todo el país y de todas las ciudades que había en él, le escribieron en tablillas de bronce para renovar con él la alianza y la amistad que habían concertado con sus hermanos Judas y Jonatán. Entonces también Simón pacta con los romanos. Y viene la carta, ¿no? Vamos al capítulo 15, ya estamos terminando. 15:1. El rey Antíoco, hijo de Demetrio, mandó desde las islas del mar una carta a Simón, sumo sacerdote y gobernador de los judíos, y a toda la nación. Llegaron por ese entonces de Roma Numenios y sus compañeros con cartas para los reyes y para los países. Esto se leía en ellas. Lucio, cónsul de Roma, saluda al rey Ptolomeo. El sumo sacerdote, es otro Ptolomeo, porque todos se ponían el nombre de Ptolomeo, todos se ponían el nombre de Antíoco, se ponían el nombre de su padre, ¿no? Lo que los diferencia es que uno es el primero, otro es el segundo.
Ya ven que nos topamos con Antíoco IV, hay Antíoco VII y VIII. Por eso también es complicado esto. 16 dice: Lucio, cónsul de Roma, saluda al rey Ptolomeo. El sumo sacerdote Simón y el pueblo judío nos enviaron embajadores como amigos y aliados para renovar la antigua amistad y la antigua alianza. Nos trajeron un escudo de oro de más de 50 kilos. Los judíos mandan una carta de regreso y también mandan un escudo de oro a los romanos. Por eso nos ha parecido conveniente escribirles a los reyes y a los países para que no les hagan daño. Roma, aunque está muy lejos, es un imperio que provoca mucho miedo. Y saben estos hombres que en el momento que Roma entre a Asia, los va a acabar. Entonces era cuestión de tiempo nada más. Ni los ataquen, respeten sus ciudades y su país, y no proporcionen ayuda a los que quisieran hacerles la guerra. Es decir, desde lejos y por carta los defienden, digámoslo así. 25. El rey Antíoco atacó el barrio nuevo de Dora. Sus hombres avanzaron poco a poco y construían máquinas. Esta ya es la guerra entre Antíoco, el nuevo Antíoco, y Trifón. Sitió a Trifón de tal modo que ya no se podía entrar ni salir. Simón le mandó 2000 de sus mejores guerreros para ayudarlo, junto con plata, oro y muchos materiales. Pero el rey no quiso recibirlos, otro problema. Al contrario, anuló todos los compromisos que había contraído antes con Simón y cambió de actitud para con él. Entonces viene otro enemigo. Último capítulo, ya vamos terminando la historia de la salvación, Antiguo Testamento, aunque faltan los temas finales que hoy son muy interesantes porque vamos a ver ese lapso que no está en la Biblia. Versículo 1. Juan subió desde Gazer para comunicar a su padre lo que Sendebo estaba haciendo. Simón llamó entonces a sus 2 hijos mayores, Judas y Juan, y les dijo: La familia de mi padre, mis hermanos y yo hemos combatido a los enemigos de Israel desde nuestra juventud hasta el día de hoy, y gracias a nosotros Israel se ha salvado muchas veces. Ahora ya soy mayor, mientras que ustedes, gracias al cielo, están en la flor de la edad. Tomen pues mi lugar y el de mi hermano. Partan a combatir por su nación, y que la ayuda del cielo los acompañe. Aparece un tal Ptolomeo, rey de Jericó, o gobernador de Jericó. Versículo 11. Ptolomeo, hijo de Abubos, había sido nombrado gobernador de la llanura de Jericó. Era rico en oro y plata, y era el reino del sumo sacerdote. En su orgullo anhelaba ser el dueño del país, y en su maldad se puso a pensar cómo acabar con Simón y sus hijos. Pues bien, Simón, preocupado del bienestar de las ciudades, andaba haciendo una gira de inspección. Fue así como llegó a Jericó con sus 2 hijos, Matatías y Judas. Este es Matatías, sería que el nieto de Matatías original. En el mes de Sebat, el 11º mes del año 177. El hijo de Abubus los recibió hipócritamente en una pequeña fortaleza que había construido y cuyo nombre era Doc. En otras Biblias dice Doch. Bueno, les preparó un gran banquete, pero había escondido a unos hombres. Cuando Simón y sus hijos estuvieron ebrios, Ptolomeo y sus hombres tomaron armas y se abalanzaron sobre Simón en el comedor. Lo mataron junto con sus 2 hijos y algunos de sus compañeros. Era un gesto odioso por el cual devolvía mal por bien. Traicionero este hombre. Ptolomeo escribió al rey para contarle lo que había hecho. Le pidió que le mandara tropas para que así entregara al rey el país y las ciudades de los judíos. También mandó unos hombres a Gazer para que asesinaran a Juan Hircano, hijo de Simón, ahorita lo vamos a ver, y pidió por carta a los generales que se juntaran con él, ofreciéndoles plata, oro y otros regalos. Por último mandó a otros hombres para que se apoderaran de Jerusalén y de la colina del templo, pero hubo un hombre que se les adelantó corriendo,
informó a Juan que estaba en Gazer del asesinato de su padre y de sus hermanos. También le dijo: mandó unos hombres para matarte. Al saberlo, Juan se quedó pasmado, pero apresó a los hombres que venían a matarlo y los mandó ejecutar, pues sabía que venían para asesinarlo. Y termina el libro de los Macabeos así. El resto de la historia de Juan, sus guerras, sus actos de valentía, las murallas que edificó y todo lo que hizo no está no está escrito en los archivos de los sumos sacerdotes, a contar de la fecha en que recibió ese cargo, en el que sucedió a su padre. Palabra de Dios. Y aquí se termina el libro de los Macabeos con el asesinato, la traición a Simón. Un final así un poquito triste, un poquito macabro. Y aparece Juan Hircano, del cual vamos a hablar ahorita. Esta historia de los Macabeos es muy interesante porque nos muestra cómo hay que estar peleando continuamente, constantemente. No hay que bajar los brazos. En este caso, nosotros peleamos contra el pecado, contra el demonio, contra el mundo que nos agobia, que nos quiere hacer igual que los demás. Y nos invita a la historia de los Macabeos a no rendirnos, a no bajar los brazos, a seguir luchando. Si te caes, te levantas. Si cae Judas, pues viene Jonatán. Si cae Jonatán, pues viene Simón. Si cae Simón, pues viene Juan Hircano. Esa es la vida de un cristiano, estar luchando constantemente, sin bajar los brazos. Y si te cansas, bueno, descansas un momento y te levantas otra vez. De aquí en adelante vamos a ver qué sucede, ¿no? Desde Juan Hircano. Vamos a los temas finales rápidamente. Ahí se ve. Ustedes ya lo ven, yo todavía no lo veo. Historia de la salvación 40. Número 10, la revuelta de los Macabeos. Y terminamos ya el Antiguo Testamento. Fin del Antiguo Testamento. Llegada de Roma. Vamos a ver la llegada de Roma. Esto sucedió luego de la muerte de Simón. Juan Hircano primero, porque luego viene Juan Hircano II, que va a ser su hijo, etcétera, ¿no? Así se manejaban en esas épocas. Hijo de Simón Macabeo fue etnarca. Etnarca significa líder de un grupo étnico, en este caso los judíos. Y sumo sacerdote de Judea, también va a quedar como sumo sacerdote. Primero de la dinastía de los Asmoneos. La dinastía es cuando gobierna un rey y luego sus hijos. Esa es toda una dinastía. Estamos con Matatías y sus hijos, los Macabeos. Ahora viene una nueva dinastía, los Asmoneos, que comienza con Hircano. Primero de la dinastía de los Asmoneos, Hircano y sus descendientes. Se cuenta que tenía el don de profecía este hombre. Esto no viene en la Biblia, por eso lo puse aquí, porque no viene en la Biblia, es parte de la historia. Hircano decidió también renovar el tratado que Judas Macabeo había hecho con Roma. Siguen armados con Roma. Al principio se convirtió en un simple vasallo del rey seleucida Antíoco VII Sidetes, del 138 al 129 a.C. Fue pues en el 7º año de su gobierno cuando se estableció el Estado independiente de Judea, 40 años después de que Antíoco IV Epífanes, fue con quien iniciamos prácticamente los Macabeos, aboliera su antigua constitución como Estado teocrático autónomo. Hircano restituye esto. Fallecido Antíoco VII, sus sucesores, y esto de hecho ya lo veníamos viendo, se enfrascaron en luchas fratricidas que se prolongarían hasta la conquista romana del 64. Ya vemos aquí cuándo van a llegar los romanos. Al finalizar el gobierno de Hircano, el reino judío había alcanzado su máxima extensión desde la época de Salomón. Gobernó desde el año 134 hasta el 104. Aquí está el mapa. Esta parte amarilla es la que recibe, la amarilla oscura, vamos a llamarle así, es la que recibe él, y la amarilla clara es la que conquista él. Bueno, si se fijan que ya tenía casi todo Israel excepto Galilea. Bueno,
Este es muy interesante, bien interesante, incluso va a ser interesante para los tiempos de Jesús. El conflicto con los fariseos. Los fariseos se opusieron a Juan Hircano, quien actuó apoyado por los saduceos, sacerdotes. Los fariseos se opusieron a Juan Hircano, quien actuó apoyado por los saduceos. Decían los fariseos, que vivía más como un rey pagano que como un sacerdote judío. El líder fariseo Eleazar exigió a Juan Hircano renunciara al sumo sacerdocio. Esto agravó las diferencias entre fariseos y saduceos. Aquí viene un conflicto. De hecho, ya estaba el conflicto desde antes, pero cada vez se hace más fuerte ese conflicto entre fariseos y saduceos. Años después, su hijo Alejandro Janeo, que es la descendencia de este hombre, reprimió, dicen el 103 al 76, reprimió un levantamiento popular e hizo crucificar al 3000 fariseos. O sea, los fariseos tienen su historia, no crean que aparecieron nomás así porque sí. Luego viene la viuda de Alejandro Janeo, Alejandra Salomé, reinó, tenían una reina pues los judíos, reinó del 76 al 67 antes de Cristo, rehabilitó a los sacerdotes fariseos y los hizo parte del Sanedrín o Senado judío. El Sanedrín pues es un grupo de gente muy importante entre los judíos, que también se le conoce como el Senado judío. Entonces, en esta época de Alejandra Salomé, los fariseos entran al Senado, son parte ya del Senado y pueden tomar decisiones dentro de este grupo, el Sanedrín, que lo vamos a escuchar bastantes veces allá con Jesucristo. Pompeyo captura Jerusalén. Bueno, llegan los romanos finalmente. Pompeyo el Grande de hecho, si ustedes buscan la biografía de Pompeyo van a encontrar algo enorme. Este hombre fue tremendo. Pompeyo el Grande fue un político y general romano. En ese tiempo, 63 a.C., Judea, fíjense esto, Judea estaba en una guerra civil entre dos hermanos judíos que favorecieron a diferentes facciones religiosas. Hircano II apoyando a los fariseos y Aristóbulo II apoyando a los saduceos. Había dos hombres pues que querían el sumo sacerdocio, ambos. Uno estaba con los fariseos y otro con los saduceos. Ambas facciones dieron dinero a Pompeyo por su ayuda, pero él decidió apoyar a Hircano II, es decir, a los fariseos. Su ejército, junto al de Hircano II, asediaron Jerusalén 3 meses, otra vez, pobre Jerusalén, después de los cuales la tomaron de Aristóbulo. En esa guerra murieron 12,000 judíos. Pompeyo dejó a Hircano II como el sumo sacerdote. Bueno, muy interesante la historia judía. De hecho, es muy amplia, pero pues no la podemos poner toda aquí. Pompeyo en el templo de Jerusalén, esta imagen que está un poquito borrosa, pero muy interesante porque Pompeyo quería conocer al rey de los judíos, al Dios de los judíos, y se topa con que no hay nada, no hay nada ahí en el templo, y se va muy impresionado, pero muy respetuoso, no se mete con eso. Ahora sí llega Herodes, ya más conocido Herodes. Herodes el Grande llega al poder. Se suele aceptar que Herodes nació alrededor del año 74 a.C. Era el segundo hijo de Antípatro de Idumea, un oficial de alto rango del reinado de Hircano II. ¿Sí? Un soldado de Hircano, un general de hecho. Su familia era convertida, fue convertida al judaísmo. Eran judíos, pero no de nacimiento. De hecho, algunos afirman que fueron convertidos a la fuerza. Herodes fue nombrado gobernador de Galilea en el año 47 a.C., cuando tenía entre 25 y 28 años. Herodes contaba con el respaldo de Roma, pero su brutalidad recibió la condena del Sanedrín. Era un hombre de cuidado, salvaje el hombre. Este es el que manda a matar a los santos inocentes, ¿se acuerdan? En el año 39 a.C., ya estamos a punto de llegar con Jesucristo. Ya el Senado romano inesperadamente
Nadie se lo esperaba, ni él. Lo nombra rey de los judíos. Tras 3 años del conflicto, Herodes y los romanos finalmente tomaron Jerusalén en el 37 a.C. Otra vez capturan Jerusalén y otra vez hacen muchos estragos en Jerusalén. Les digo, Jerusalén fue destruida muchas veces. Con él termina la dinastía asmonea, ¿sí?, de Juan Hircano y sus hijos, sus nietos. Ahí termina e inicia la dinastía herodiana. Herodes y sus hijos, que luego van a reinar después de él. De hecho, Jesús habla, ya cuando es capturado, habla con uno de sus hijos, ya no habla con Herodes el Grande. Durante su reinado realizó grandes proyectos de construcción. Fue famoso por eso, era muy bueno en eso. El más famoso fue el segundo templo de Jerusalén. Reconstruye totalmente el templo y lo hace más grande y más bonito que el de Salomón. Y se le conoce como el segundo templo de Jerusalén. Iniciando el 20 a.C. y se terminó en 1 año y medio la parte principal. Luego se harán edificios alrededor, que eso sí se van a tardar muchísimo, más de 80 años. Herodes es quien ordena la matanza de los inocentes luego del nacimiento de Jesús. Era un tirano, era un tipo muy cruel, y al final terminó loco. Reinó 37 años. Se cree que muere el año 4 después de Cristo. ¿Se acuerdan que María, Jesús, José y María se van a Egipto? Y allá se quedan hasta que muere Herodes. Entonces el ángel le dice: regrésate porque ya murió Herodes. Bueno, muere en el 4 después de Cristo. O sea que Jesús se regresa de Egipto, que no viene en la Biblia, pero aquí por la historia vemos que Jesús se regresa a los 4 años de Egipto. Dice, se cree que muere el año 4 después de Cristo a causa de una sarna que derivó en gusano. O sea, gusano este hombre. No sé por qué muchos de los hombres crueles de la historia se murieron así. Acompañada de trastornos psiquiátricos, se volvió loco. Algunos historiadores incluso aseguran que se suicidó. Y luego viene esto, que es el templo, una réplica del templo que él construyó, más grande y mucho más bonito que el de Salomón. Salomón tardó creo que 7 años. Este hombre lo hizo en 1 año y medio. ¿Sí? Era muy bueno para las construcciones. Tiene muchas, ¿no?, que él hizo, y muy, muy grandes. Y bueno, propiamente aquí terminaríamos en la historia de la salvación, pero vamos a lo último. La llegada del Mesías. Todo esto que ya vimos es en preparación para esto, para la llegada del Mesías. Vamos a leer Lucas 1:26 al 27. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Y créanme, de ahí podríamos sacar libros enteros, nada más de estos 2 versículos, libros enteros, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente curso, para que cuando continuemos con mucho ánimo, con muchas ganas, viendo cómo todo esto del Antiguo Testamento va a desembocar como en un embudo aquí en el nacimiento de Jesús. Y vamos a la pregunta final, que hoy no es pregunta final, es un agradecimiento. Gracias por acompañarme en la historia de la salvación. Nos vemos próximamente en la segunda parte. Bueno, nos despedimos pues y nos vemos no sé cuándo, yo les informo. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós. Dios me los bendiga.